estoy esperando. Es que estoy en la hora del vestido, ¿sabes? Pruébate los zapatos. Ahora. Tiempo para la opinión, el análisis y la tertulia sobre Almería. Tiempo de Sin Complejos haciendo amigos con Víctor Hernández Bru. Con el patrocinio de SEAT y Cupra Indalomotor. Superplus Hiperahorro Familiar y las patatas Chips Gourmet Rozam. BMW y Mini Automotor Costa. Ford Indamóvil. La telefonía y fibra sin permanencia de Wabicom. Modas J. González, que nos viste para la tertulia. Granja García. Agro San Isidro. Mateo y Francos, Clínica Dental y Estética. Y Sator Tichuelas. But you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. Staring at the ceiling in the dark. Same old empty feeling in your heart. 'Cause love comes slow and it goes so fast. Will you see her when you fall asleep? But never to touch and never to keep. 'Cause you loved her too much and you dive too deep. 7 de la tarde y 5 minutos arrancando nuestro tiempo de opinión, de análisis, de debate. Nuestra tertulia Sin Complejos haciendo amigos aquí en el Radio Almería. En el 89.5 en Almería Capital y Zona Metropolitana, 103.4 en Poniente y Campo de Níjar, 96.8 Levante y Almanzora y en radioalmería.com, donde colgamos las 4 horas y media de podcast que cada día te damos sobre Almería, aquí en la emisora, en la radio de la libertad. Colgamos los podcasts, más un montón de noticias, blogueros, reportajes, analistas, videoblog y la radio en directo. Y si necesitas más, te damos 12 horas y media en Marcador Almería Radio, en el 92.1, 99.7, con más de 12 horas y media, como digo, 5 días de deporte y todo el deporte en marcadoralmería.com. Mirad, no voy a decir que sea el más importante, pero uno de los grandes problemas que tiene nuestro sistema social y democrático ahora mismo es que hay una parte del espectro social y político al que le importa un pepino que le pillen mintiendo. Y así es muy difícil organizarse. Muy difícil. Porque si tú te pasas el día engañando a la gente para intentar que te vote, prometiendo cosas que sabes que jamás vas a tener ninguna intención de cumplir, tergiversando datos, trucando la realidad permanentemente para echarle el anzuelo a los más torpes de la clase, pues entonces organizar todo esto es imposible. Es decir, no hay reglas del juego, no hay a qué atenerse. Esta mañana la portavoz del partido sanchista trolero y antiespañol, el partido de Chapote en la Diputación Provincial de Almería, Noemí Cruz, una muchachica a la que no se le conoce ningún mérito para ser diputada provincial. Ninguno. No ha hecho nada en su vida fuera de la política, nada, cero. Lo mismo que su marido, que su pareja. Uno que se sienta al lado suya, en el pleno de la Diputación, Juan Manuel Ruiz del Real, conocido popularmente como Ruperto el Experto, porque siempre le está dando lecciones a todo el mundo. Los médicos no saben lo que dicen, los ingenieros no saben lo que dicen, los arquitectos no saben lo que dicen, los periodistas no tenemos ni idea de lo nuestro. Siempre dando lecciones. No se sabe qué es lo suyo. Bueno, pues entre los dos han firmado media nómina en su vida. Bueno, pues hoy la señora Ruperta, por analogía, la pareja de Ruperto el Experto, hoy ha ido a la Diputación a presentar una moción para pedirle al presidente de la Diputación, a la Casa Provincial, que inste al presidente de la Junta de Andalucía a mejorar la sanidad andaluza. No, a mejorar no. A romper la tendencia del desmantelamiento de la sanidad andaluza.
Porque dice doña Noemí, en una intervención, ya digo, que ha sido estupefaciente. Era difícil contenerse ante tanta desvergüenza, y yo he estado allí en el salón de plenos y me he tenido que ir porque no me podía contener más. Dice que la sanidad es peor que está peor que nunca, la andaluza. A pesar de que se invierte más dinero que nunca, un 33% más, de 10.000 millones a 15.000, desde que conseguimos los andaluces echar al PSOE de la Junta, a pesar de que hay más médicos que nunca, a pesar de que hay más enfermeros que nunca, a pesar de que hay más puestos de atención sanitaria que nunca en la historia, que se invierte más en edificaciones sanitarias, en tecnología, en innovación, en suministros, en todo hay más que nunca en la historia. Hay más puestos de atención sanitaria en Andalucía y en Almería que nunca en la historia. Y estos siguen jugando al juego este de los sinvergüenzas y de los zurupetos, de decir, no, es que mi vecina Encarna fue al médico y tuvo que esperar mucho. Y ese es el barómetro, esa es la vara de medir de la calidad de la sanidad. Tu vecina Encarna, vete a espigar, Noemí, vete a espigar, Noemí. Pero insisto, esto es lo que conocíamos hasta ahora de la cara dura socialista. Pero es que luego ha aderezado todo esto con datos falsos que prácticamente todos le han sido desmontados en el mismo pleno de la Diputación. Es decir, ha dicho que los pacientes van a los centros de salud y no los atienden. ¿Pero eso dónde y cuándo, Noemí? Si tú no puedes ir a un centro de salud si no tienes citas previas. ¿De qué estás hablando? ¿Quién no atiende? ¿A quién no atienden? ¿Qué hacen los miles de médicos que hay en Almería, en los centros de salud en primaria? ¿Qué hacen si no es atender pacientes todo el santo día? Que iba a decir ya una cosa que ya me voy al juzgado directamente. Pero es una golfada lo que ha dicho Noemí Cruz de principio a fin. Dice que los niños se ponen malos y los pediatras no los atienden. No sé a qué esperan los sindicatos médicos y de enfermería, el colegio de enfermería, el colegio de médicos. ¿A qué esperan para presentarle a esta señora una denuncia penal por injurias? ¿Cómo que no atienden a los niños que se ponen malos? Es que hay que tener, pero poca vergüenza, no. Hay que tener una cara absolutamente estratosférica. Dice que hay 1.600 profesionales menos que en otras provincias andaluzas con la misma población que Almería. Si es que no hay otras provincias andaluzas con la misma población que Almería. Solo hay una que tenga una población similar, que es Córdoba. Y efectivamente allí hay más sanitarios. Pero ¿sabes qué pasa? La diferencia desde el año 2018 hasta ahora se ha acortado notablemente y se sigue acortando. Es decir, que la culpa de que haya más profesionales allí que aquí es tuya. Es de tu partido. ¡Jeta! Dice que hay más plazas MIR que nunca, que el gobierno de España saca más plazas MIR que nunca, y hay menos médicos que nunca en Andalucía y en Almería. Y entonces nos vamos al dato oficial que ya se lo han pegado en toda la jeta esta mañana. Año 2018. ...6.725 médicos en Almería. Año 2024, 10, el último del que se tiene la cifra, la de 2025, la estadística todavía no es oficial. 2024, 10.464 médicos. De 6.700 a 10.400. Casi el doble. De enfermeros casi el triple, de 1.000 y pico a más de 3.000. Pues les han dado estos datos, que están ahí al alcance de cualquiera que quiera mirarlos. Y luego ha tenido 2 intervenciones más. Ruperta. No te creas que ha pedido perdón, ni que se ha retractado. No, como si no hubiera oído nada. O sea, tú vas a un pleno de la Diputación y dices, hay menos médicos que nunca, y entonces te dicen, estadística oficial, en el año 2018, 6.000 y pico, y ahora 10.000 y pico. Y dices, oye, hace buen día hoy, ¿eh? Esta es la jeta que gasta esta gentuza. Esta es la jeta que viven en política, cobran un sueldo de tus impuestos para engañarte. No tienen otra razón de ser. Solo quieren engañarte.
ha dicho que en los hospitales de Almería no se opera por la tarde como se hacía antes, y es justo lo contrario. En época socialista no se operaba por las tardes, estaban los quirófanos cerrados. Ahora te reto, Noemí, a ir de la mano, tú con tu Ruperto, los dos, uno lo cojo con la derecha y otro con la izquierda, y vamos la tarde que queráis a Torre Cárdenas a ver si están operando o no. Con cámaras, ¿eh? A ver si consigo que se os caiga la cara de vergüenza a los dos. Por cierto, que ha ido Ruperto a presentar una moción para pedir que el Bajo Andarax sea atendido por el consorcio de bomberos, la estación de bomberos de Almería Capital y no la del Poniente. Porque es que desde el Poniente tardan más. Y es verdad. Lo que pasa es que le han respondido que según una ley andaluza de época socialista, son los ayuntamientos los que tienen que convenir con el consorcio que quieran y no la Diputación. Es que no dicen una verdad ni al médico. Y por cierto, he dicho convenir. A ver, Ruperto, que eres abogado, que eres diputado provincial, que eres portavoz, aprende a hablar. No existe conveniar. Que es que ya está bien de políticos analfabetos que no saben hablar. No existe conveniar. Convenir. Y de convenir, convenio. Pero de convenio, convenir, no conveniar. Es que ya está bien de gastarnos el dinero en gente que no sabe ni hablar, hombre. Tertulia sin complejos haciendo amigos, con SEAT Indalomotor y Cupra Indalomotor, Super Plus Casancarri y Congelados La Sirena, BMW Mini Automotor Costa, Clínica Dental y Clínica de Medicina Estética Mateo y Francos, Ford Indamóvil, Sator, Ticholas, la telefonía y fibra sin permanencia de Guavicom, Modas J. González, ¿qué nos viste? Ágoro San Isidro, las patatas Chirgumel Rozán y los pollos y huevos. ¿Qué pollos? ¿Y qué huevos? De Granja García, arrancamos. Staring at the bottom of your glass, hoping one day you'll make a dream last, but dreams come slow. Momento para la opinión sobre Almería con Víctor Hernández Bru, con el patrocinio de Odinagas, las mejores marcas en productos relacionados con la climatización. Y ahora por otra. Quienes no queremos que gobierne la izquierda en ningún sitio y mucho menos en Almería, podemos estar tranquilos. Si José María Martín es lo mejor que el PSOE tiene para ocupar el puesto de secretario general provincial y lo mejor que tienen para el máximo responsable del gobierno socialcomunista en la provincia, desde luego no tenemos nada que temer. Compareció ayer el subdelegado en sus dependencias de la subdelegación, pero para dar una rueda de prensa del PSOE, confrontando con otras administraciones como la Junta y la Diputación a propósito del PFEA. La rueda de prensa no tenía nada que ver con nada que beneficie al ciudadano, sino para exhibir su monumental ataque de cuernos por el hecho de que las administraciones provincial y autonómicas se apunten más tantos con esta iniciativa que el gobierno socialcomunista. Pero más allá del absurdo y superfluo argumento de la comparecencia, lo bueno venía después, cuando tocaba hablar de la guerra, o de la no guerra, o del no a la guerra, y de todo el vergonzante circo que está montando la izquierda española, una vez más a propósito de la operación de Estados Unidos e Israel para liberar al mundo de uno de sus más repugnantes tiranos, el Ayatollah Ali Khamenei. Como es sabido por todo el mundo que quiera saber, el gobierno de socialistas y comunistas ha utilizado este caso con un triple objetivo. Por un lado, y como meta fundamental, desviar la atención sobre las nefastas políticas del propio Ejecutivo y sobre la corrupción del PSOE. Por otro, segundo lugar, brindar el apoyo de la purria comunista y proterrorista que lo protege. Y finalmente, en tercer lugar, encontrar un nuevo relato tramposo y mentiroso que le permitiera reeditar la chorrada cósmica aquella del no a la guerra. El caso es que de esta manera lo que ha hecho en realidad es ponerse enfrente de todo el mundo occidental, traicionando sus acuerdos con la OTAN y Estados Unidos y provocando que incluso el Wall Street Journal haya retratado a Pedro Chapote como, entre comillas, tonto útil de la dictadura de Irán. Lógicamente Estados Unidos nos va a hacer pagar como país la traición de Pedro I el Falso y la gentuza que lo rodea, como mínimo con costes económicos, cuando no con la desprotección a través del traslado de las bases que se usan básicamente para protegernos.
Pues bien, ayer el subdelegado, que a veces uno no sabe si es lo que parece o se lo hace, esa es la duda que tenemos, exigía a Juanma Moreno y a Abascal que se posicionen en contra de Trump y no en contra de España, porque, según él, el patriotismo consiste en defendernos de los ataques. Por cierto, poniendo el foco en que Trump es extranjero, en la mayor demostración que yo le he visto de xenofobia a un político. A menos de que este buen señor no haya debido enterarse de que Estados Unidos lo que hace es defenderse de la traición de nuestro vomitivo presidente, mi compañero Sergio Domínguez le preguntó qué le parece que ahora quienes nos feliciten sean Venezuela, Cuba, Palestina, Líbano, Irán o Yemen, en lugar de Estados Unidos, Israel, Canadá o Alemania. La única respuesta del subdelegado fue una pregunta a propósito de si la pregunta se refería a Venezuela, cuya presidente del sí ha sido puesta por Trump. Dicen por ahí que en ocasiones es mejor permanecer callado y parecer tonto que hablar y demostrarlo. Amén de la falta de educación de responder a una pregunta con otra pregunta, se ve que al señor Trollín no le da como para discernir que la Venezuela que nos ha venido felicitando últimamente ha sido la del dictador asesino Maduro, como ahora lo hacen Yemen, Hamas, Hezbollah, Irán o Afganistán, mencionados algunos en la pregunta, sobre los que no estimó el subdelegado responder absolutamente nada. Querido señor Trollín, lo de la falta de educación tiene solución, volviendo al cole. Lo de la pasión por la mentira, me temo que ya a estas alturas de su vida, no. Piso tierra de reyes, de sabios y poetas, donde su historia no cabe ni en 1.000.000 de libretas. Bueno, vamos al lío, que está sonando los meconios con este tema que han hecho para explicar lo que es España. Montaño, buenas tardes, que son y 20 y me regaña Torrijos. Muy buenas, Víctor, ¿qué tal? Cuéntame cosas. Pues te voy a empezar hablando de Wavicom, porque te da fibra de 1 giga, móvil, llamadas y datos ilimitados por solo 29,90 euros al mes y sin permanencia. Además, por 6,90 euros puedes añadir tus líneas adicionales con llamadas y datos ilimitados, y además de regalo la televisión con 120 canales y la Liga Hypermotion. Ven y ahorra con Wavicom, llámanos ya al 682-171-017. Wavicom, el valor de ser justos. Juan Torrijos, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, hombre? ¿Cómo estamos? Bien. Te he estado escuchando, llevo por lo menos 15 minutos. Usando el argumento de Noemí y la vecina, yo podría decir que, claro, la sanidad andaluza va mal, porque yo ayer estuve en el médico a las 10 y tenía además consulta, pero no me pudo atender. Claro, oiga, si yo salgo y digo, pues no me ha podido atender el médico, fíjate, es que la sanidad va mal. No, es que no teníamos internet. Y ahí sí que yo me gustaría decirle, cuando hablé, estuve hablando es médica, estuve hablando con ella y con la enfermera un rato, estuvimos cascando, comentando las cosas, y me contan pues algo tan tonto y tan sencillo como que dice, no, ten en cuenta que esto, internet, es una cosa que va de toda la compañía y nosotros no, si se nos va, pues se nos va. Así que me tuve que ir y me dijeron, pero no, vamos, que en cuanto venga internet te pasas por aquí. Yo creo que es que usar cuestiones propias, porque todos tenemos experiencia en lo que es la sanidad. A mi cuñado el otro día le sacaron sangre y le tenían que haber sacado a la enferma que estaba en la cama de al lado. Pero mire usted, esos son errores tan nimios, que si tú piensas por eso, que la sanidad andaluza va mal, creo que es un error. Yo de la sanidad andaluza en estos momentos solo puedo tener cierto agradecimiento porque tengo una médica que te trata con un cariño tremendo, que está preocupada por toda la gente del pueblo, y tengo una doctora que me lleva a lo del tema del corazón, oye, que de vez en cuando, al cabo de unos meses, me llama para decirme, ¿cómo estás? ¿Has adelgazado? Bueno, claro, esta experiencia que es la que yo tengo, si me dice a mí Noemí que esto es un desastre, pues le digo todas las cosas que tú le has dicho, y me parece que se lo has dicho muy bien. Un poco exaltado, porque te he notado que estaba exaltado. No puedo con los caraduras, Torrijos. No puedo, yo lo intento, pero no puedo con los jetas. Es decir, que tú vayas a un pleno y digas hay menos médicos que nunca, y te digan
en año 2018 6.000 y pico y ahora 10.000 y pico, y no tengas la poca vergüenza de decir algo, yo que sé, me he equivocado, pues no tengo yo esos datos, algo. Ha pasado olímpica, o sea, le han pegado una bofetada de su propia mentira en la jeta y la tía ni se ha conmovido. A mí me parece que esa gente no puede representar a nadie. Te veo, Lanza. Venga, vamos a por ello. Rosa Muñoz, buenas tardes. Buenas tardes. Os he dicho al principio que nos íbamos a divertir y ya sabéis que cuando yo digo eso, no miento nunca. Pero si es que, ¿por qué te alteras? Vamos a ver, a palabras necias, oídos sordos. Y aparte de eso, ¿tú qué esperas? ¿Que diga alguna verdad? Vamos, dejaría de ser Noemí Cruz y pertenecer al PSOE. Andrés Repullo, buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, Yo sé que esto lo hemos hablado 1000 veces, pero Sí, es que sí, sí. como lo hemos hablado 1000 veces y les da igual, cada vez que tengan esa jeta que han tenido hoy, pues vamos a... Es que fíjate, hoy le ha rescatado Carlos Sánchez en el Pleno de la Diputación un relato, una comparecencia a Noemí Cruz, en la cual en el año 2018, cuando era parlamentaria andaluza, ella decía, está muy mal la sanidad, pero no hay que reclamárselo a la Junta, hay que reclamárselo al Gobierno de España porque no nos manda los médicos suficientes. Le ha preguntado Carlos Sánchez, ¿sabe usted quién decía esto en el año 2017 o 18 tal? Aquí tengo el recorte, lo decía usted. Pero claro, lo que pasaba era que en la Junta de Andalucía gobernaba su partido y en el Gobierno de España gobernaba el Partido Popular de Mariano Rajoy. Es que de verdad, bueno, si el consuelo, y en esto llevan razón los veteranos de la tertulia de los viernes, Torrijos y Rosa, el consuelo es que no los vota ya ni Perry Mason. Ay. Es que hoy ha habido pleno en el Ayuntamiento de Ejido y tienen 2 concejales el Partido Socialista. 2 de 25. Bueno, yo voy a decir una obviedad. La motivación para que Noemí Cruz y compañía manifiesten esto públicamente, que quieran denunciar como un presunto deterioro de la sanidad andaluza, cuando es justamente todo lo contrario y cuando ningún número le acompaña, cuando no hay razón que pueda demostrar que la sanidad andaluza ha ido peor, sino todo lo contrario, que ha ido a mejor, es que le han dado un toque desde Madrid y le han dicho que lo que pasa en Andalucía queda muy poquito para la autonómica, los números van a ser catastróficos, Vox va a ser la segunda fuerza y el PSOE va a pasar a ser la tercera y todavía hay tiempo incluso de que sea de una manera todavía más holgada y que va a dejar, va a ser un espejo de la realidad próxima de la irrelevancia total de un partido socialista que se lo está trabajando ser irrelevante en Andalucía y en España. Y no responde a otro criterio y que nadie se deje engañar. Y estoy seguro que ninguno de los ciudadanos se van a dejar engañar por estos cuentos de asustaviejas, porque es siempre la misma historia. Cuidado que viene la derecha, cuidado que vamos a perder la sanidad pública y gratuita, cuidado, y es siempre los mismos mantras. Y se agarran a ellos porque saben que no tienen otro argumento, porque la gestión, que siempre puede ser mejorable, de la Junta de Andalucía y en concreto de la sanidad, como todo, y deseamos que la sanidad sea mejor, por supuesto que sí. ¿Quién no quiere lo mejor para su familia y para sus amigos? Ahora bien, que es muchísimo mejor que lo fuera de la Junta de Andalucía del Partido Socialista, eso es más que evidente. Pero es que además es una cuestión de datos, es decir, es que tú, insisto, no puedes ir con la experiencia de tu tía Encarna a contravenir los datos, y sobre todo no puedes decir cosas que son absoluta, con total claridad, demostrablemente falsas. Tú no puedes decir en un pleno de la Diputación que hay menos médicos que nunca, porque la estadística oficial está al alcance de cualquiera, y en Almería en concreto está a 6.000 frente a 10.000. Tú no puedes decir que no se está operando en los hospitales de Almería por las tardes, porque coño, te lleva cualquiera de la mano, te mete en la puerta de un quirófano a las 6 de la tarde y ves a gente ahí operando. Es que no se pueden decir esas cosas, es que no cabe esta gentuza en la política, hay que echarlos. Porque son gentuza, porque son timadores, porque son gente que vive de engañar. Leo Tortosa, buenas tardes. Buenas tardes, veo guerrero, feminista. Buah, madre mía, esto es mi salsa, estoy en mi salsa, me vais a echar fuera. Voy a ser el más like de todos. No, a ver, tú dices que no les vota a nadie. Pero, por ejemplo, seguro que la chiquita esa de 20 años del martes que dice que no le dan la baja y que no ha pegado un palo al agua en su vida, esa seguro que les vota. Ese caso no lo conoce Torrijos. Os lo cuento rápido. Muy fuerte, el martes muy fuerte. cae en mis manos un vídeo, que yo hacemos una noticia de eso, un vídeo de una chica de 23, 25, 28 años, una chica jovencita. Lo reproduce una supuesta asociación de defensa del paciente. Y la muchacha, lo que le pasa es que tiene fibromialgia, que es una enfermedad dolorosa, que te duele todo el cuerpo, que tienes fases, momentos de mucho dolor. Y entonces dice,
He ido a mi médico a que me dé la baja y me he encontrado que me han cambiado el médico. Ya le parece mal que le cambien el médico a la señora. Pues ya los médicos no tienen derecho a traslados, tienen que estar ahí permanentemente toda su vida para atenderla a su papo molinero. Bueno, pues, dice, y es que se ha dedicado la tía a decirme que tengo que hacer gimnasia, que tengo que ir a bailar, que tengo que estar activa. No tiene ni idea esta médico. Esto es lo que está fomentando gente como Noemí Cruz y el resto de socialistas. Gente que sabe más de todo que el profesional. 10 años de carrera. No sé cuánto llevará esa médico en su puesto o en su carrera después de terminar el MIR. Pero da igual, aunque esté recién salida. 10 años de carrera. Y llega la muchachica a decirle que no tiene ni idea. Es decir, es que esto hay que pararlo, señores de la izquierda, señores políticos. Tienen ustedes que tratar la sanidad con más responsabilidad, con menos mentiras, intentando menos timar a la gente. Torrijos. Espera, termino. Ah, que no has terminado tú. Claro. Bueno, pues Entonces, nada. esta señora seguro que vota al PSOE, obviamente. Pero no no sé es si- eso. Es que el tema aquí de la cuestión es que al final, claro, tú puedes tener fibromialgia y no estar de baja, porque a lo mejor no la tienes en un grado que te impida trabajar Claro. o hacer tu trabajo. Sí, Entonces, claro, el cabreo venía de esta chica de que esta médico nueva entendía que no tenía que darle la baja porque no estaba tan mal como para no trabajar. Ujú. ¿Vale? Entonces, toda esta manipulación de lo que dice Víctor de una supuesta asociación de pacientes y todas estas chorradas, Defensa del paciente, Sí, dice el eso- tipejo que sostiene eso. pues eso es lo mismo, es tu amiga Noemí y gente como ella que están por detrás y Partida. tal. Pero que yo me alegro, y seguro que Torrijos lo comparte conmigo, me alegro muchísimo que la oposición tenga ese nivel, que no sepa ni hablar, si es que es lo suyo. Claro. Hombre, yo lo que no estoy tan de acuerdo es con lo que habéis mencionado de que en junio se puede quedar el Partido Socialista como el tercero. Si te empiezas a mover entre la gente, entre los votantes socialistas, y si te empiezas a mover entre la gente mayor y sobre todo si coges los barrios y los pueblos, ves que todavía no se han caído del guinto. De verdad que no se han Y caído. ese es un problema muy grande, Torrijos, que tenemos. Claro, y eso algunas veces uno piensa, hombre, yo supongo que este nuevo no a la guerra que se acaba de sacar de la manga, Pedro, no le va a suponer mucho de cara a unas próximas elecciones, pero sin embargo, dentro de esa gente, digamos esa masa que viene votando socialismo desde hace tanto tiempo, sin pensar, hagan lo que hagan, si es que mire usted, ¿cómo se puede decir? Oiga, tenemos el presidente más mentiroso de la historia, tenemos el presidente con toda la familia corrupta, bueno, a ellos les importa un comino. A mí me decía un amigo que además estaba metido en política, aunque ahora ya el hombre está apartado, que sale de vez en cuando a tomar copas, todavía, esto me lo comentaba ayer, con unos amigos que son del PSOE. Oye, y ellos se siguen sintiendo orgullosos de lo que está haciendo Pedro con España. Y claro, se te cae el sombrajo cuando dice, no me digas que sí, se sienten orgullosos. Dicen que es el mejor presidente que ha tenido España, vamos, mejor que Felipe González. Pero Juan, volvemos a mi vecina Encarna. Que eso está muy bien, que sabemos que va a haber gente que va a votar socialista, pero que las encuestas lo que dicen es que en varias provincias andaluzas, por ejemplo Almería, van a ser tercera fuerza política. Pero además es que esto no es nuevo. Es que en Extremadura han sido tercera fuerza política en algunas de las capitales más importantes, de las ciudades más importantes de la comunidad autónoma. Y en Aragón ha sido tercera fuerza política en varias de las ciudades más importantes de la comunidad autónoma. Es decir, es que ese proceso se está produciendo, que luego en Andalucía será o no será, en Almería será o no será, pero que eso está ya ahí, que ya ha pasado en otros sitios y algunas encuestas dicen, y le dan continuidad a esa tendencia, que te colocas tercera fuerza política. ¿Tú te imaginas? El otro día estuvo aquí un señor que dijo, PSOE, 2 diputados provinciales por Almería. ¿Tú te imaginas lo que puede ser PP, primera fuerza política en la provincia de Almería, Vox, segunda, y el PSOE trolero y mentiroso, manipulador y antiespañol, tercera fuerza política? Es que cuando tú entras en Barrena, es muy difícil remontar, cuidado con eso.
Pero a mí no me extraña, este resultado concretamente en Almería no me extraña en absoluto. ¿Por qué? Pues porque hemos visto lo que ha sido Almería a lo largo de los años en que ha estado mandando el Partido Socialista, no solamente en la capital, sino en la propia Junta de Andalucía. Es que hemos visto el atropello que se ha hecho con esta provincia y con la capital. Es que si te pones a pensar en lo que ha hecho la Junta de Andalucía, bueno, aquí solamente se salva algunas de las ideas y algunos de los proyectos que le dio a Roquetas, pero al resto, decidme a mí qué provincia está más castigada que la de Almería, que parece que han dicho, no, mire usted, Almería tiene que ser la pureza. Mire usted, la pureza a cambio de que la mayoría de los almerienses estén o trabajando en la emigración o llegando mal a final de mes, que es lo que ha ocurrido. Y si algo tenemos que agradecer a los propios almerienses, han sido que los enarenados nacieron aquí y aquí fue con gente de Almería. Y lo que tenemos bajo plástico no nos lo ha inventado ni el PSOE, ni los partidos políticos, ni los gobiernos. Ha sido una cuestión de los propios almerienses y de aquellos que de otros puntos llegaron a trabajar. Si es que nosotros no le debemos nada absolutamente a los políticos. Mientras que otros ministros llegaron a otras provincias e hicieron auténticas maravillas, aquí no vino nadie a hacernos el más mínimo favor. Y tampoco lo hemos tenido durante los 40 años de Felipe y compañía, de la Junta de Andalucía, en manos del PSOE. Pues eso es lo que tienen que pensar los almerienses, esos que votan al PSOE, que lo que se ha conseguido en Almería lo ha conseguido el sudor, las ganas de trabajar de los almerienses, pero no con ayuda de los políticos, sino con su propio esfuerzo. Y aparte de eso, yo le querría contestar a esta señorita que lo único que pretende es vivir del cuento con 20 y pocos años, que la fibromialgia se mantiene, que la fibromialgia se lucha contra ella porque no puedes paralizarte porque si no puede ya más que tú. Y se lo dice una persona que la tira hace muchos años y que trabaja y no se da de baja. Y no vas a los médicos a decirles si te tienen que dar de baja o no, porque eso es una... estafa. No, y no me sale la palabra, pero vamos, los únicos autorizados y la responsabilidad quien tiene que ejercer si se da una baja o no es el médico. Y si el médico no da una baja, que mira que los médicos son garantistas en esto, si no da una baja es porque estima que no tiene que dar una baja. Montaño. Marzo llega con lluvia de oportunidades en BMW Automotor Costa, oportunidades muy eléctricas. ¿Qué te parece cambiar tu vida por el nuevo BMW iX1 con una cuota mensual desde 316 euros? Pues lo piensas y lo tienes. Nuevo BMW iX1 desde 316 euros al mes con entrada de 8.000 euros y cuota final desde 42.900. Nuevo BMW iX1, oportunidades que te da la vida en BMW Automotor Costa, Almería y El Ejido. Simplemente por poner un poco en contexto lo que hemos dicho y seguimos... Noemí Cruz, monumental trolera, esta mañana en la Diputación. Los profesionales están siendo empujados a marcharse a la privada o a otras comunidades por las pésimas condiciones que se les ofrecen. El Hospital de Huercalovera atiende a casi 150.000 personas a lo largo del año, pero es que en verano aún ese número crece de forma significativa. Y continúa funcionando, si es que así se le puede decir, por una plantilla que está bajo mínimo, con un solo profesional en muchas especialidades como en neumología, hematología, en urología y ninguno en dermatología, con listas de espera para las intervenciones quirúrgicas insoportables o para pruebas diagnósticas que pueden salvar vidas. Es solamente una muestra de las trolas de esta señora que no tiene vergüenza. No existe ninguna categoría con un solo profesional. Lo que existe en ocasiones son vacaciones, son bajas paternales por culpa del gobierno infecto socialcomunista de tu partido, que ahora hay millones de días de baja por cualquier gilipollez, porque vivís de la cultura de que no se trabaje. Entonces, claro, a veces pues tienes en una unidad 3 profesionales, 2 profesionales, y a veces pues las bajas, no sé qué, no sé cuánto, pues hay ausencia de personal. Pero no hay ni una sola categoría en la que haya 2 profesionales únicamente. Mientes, Noemí. Los profesionales no se están yendo desde hace bastantes años. Cobran más que nunca en la historia de Almería, de Andalucía. Les pagan las horas de tarde,
la continuidad asistencial que en época socialista no se pagaba, era gratis total. Y por eso no solo no hay éxodo ya de profesionales sanitarios, sino que están volviendo profesionales sanitarios. Es una desvergüenza total y absoluta. Pequeño ejemplo del revolcón que le ha pegado el vicepresidente Carlos Sánchez esta mañana a Noemí Cruz. Eso es faltar a la verdad. Mire, datos a 31 de diciembre del año 2018. No voy a hablar, bueno, si quiere hablamos del total de Andalucía, pero nos vamos a ir a la provincia de Almería. A 31 de diciembre del año 18, estaba todavía su partido gobernando la Junta, en Almería provincia había 6.721 médicos, de los cuales 2.000 aproximadamente eran de atención primaria y 4.500 y algo de asistencia especializada. 6.721 médicos. A 31 de diciembre del 2024, falta por incluir el año 25, por lo tanto el número va a ser mejor, son 10.465 médicos. Es decir, estamos hablando de que hay un 50% más de médicos que cuando ustedes gobernaban. Con la diferencia de que ustedes gobernaron la Junta durante 40 años y el Partido Popular lleva 7. Hoy se tira de la privada, si me permiten la expresión, bastante menos que cuando ustedes gobernaban. Y hoy hay un 66% más de presupuesto en materia sanitaria que en el año 18. Y esta le va a gustar mucho a Torrijos. Ha cerrado el revolcón que se ha llevado esta mañana Ruperta la experta, el presidente de la Diputación Provincial de Almería, que es alcalde de un pueblo muy pequeñito, del interior, de la España vaciada, de esa en la que faltan recursos sanitarios. Toma nota, Ruperta. En el año 2018, María tiene un médico y Topare y Cañadas tiene otro. Cuando causaba baja uno de los dos, tenía que desplazarse o bien el de Topare a María o bien de María a Topare. Y en el municipio se dejaba de prestar el servicio. Desde que llegó el gobierno de Juanma Moreno, eso ya no sucede en Topare, en María y en Cañadas. Ha dicho usted que los médicos no quieren venir a Almería y hemos pasado de 6.000 a 10.000. Yo le digo que la sanidad pública en Andalucía es mejorable, por lo tanto, que hay que mejorar, sí, pero evidentemente la situación de partida era muy mala. Insisto, datos que matan al relato, que no te engañen, no te dejes engañar. Que sí, que no hay un médico 24 horas para ti, que no hay una ambulancia 24 horas para ti, que no hay un consultorio médico en la puerta de tu casa, pero que la proyección y la progresión de la sanidad en estos 7 años no tiene parangón. ¿Algo que añadir o paso? No, pues simplemente que esto es un drama realmente para la sociedad, en este caso almeriense. Dentro de un sistema democrático necesitamos que haya una oposición que ejerza la fiscalización de los poderes, en este caso de la Junta de Andalucía, y que aporte datos y que aporte realmente necesidades que tiene el pueblo para que de alguna forma el gobierno de la Junta de Andalucía se ponga las pilas y rápido solucione ese problema. Pero si tenemos una oposición que, bueno, yo creo que todos hemos visto el audio, hemos podido sacar conclusiones por nosotros mismos, no hace falta que yo lo narre. Una exposición totalmente timorata, temerosa, de no saber ni lo que está diciendo. Se nota que le han pasado un argumentario y que la pobre repite como puede y luego aguanta el chaparrón de datos y de realidad. Es decir, un nivel la bajísimo. Pobre no te creas que duda la pobre a la hora de llevárselo muerto a final de mes todos los meses, ¿eh? Eso no, seguro que no. Pero estamos viendo el nivel tan bajo, no solamente de ella, sino también de sus delegados de gobierno. Es decir, en general, aquí en Almería, y entiendo que en Andalucía también, incluso hasta la propia líder del PSOE andaluz, Marisú Montero, o sea, es un nivel bajísimo, indigno de ser la oposición de este gobierno. No están al nivel de este gobierno, o sea, hacen una oposición ridícula, patética. Por tanto, yo creo, y en eso le insisto a Juan Torrijos, que pronto vamos a ver un sorpaso y esta gente va a dejar de representar a nadie, van a pasar al ostracismo, a una esquina de la política, y vendrán otros que harán una oposición que esperemos que sea más digna. Ya, pero te voy a decir una cosa, Víctor. Tú te pillas mucho cabreo con el tema de la sanidad. Y de no, yo con todo. Espérate que espérate que lo que viene ahora. Pero claro, piensa que sus bases fundamentadas, me refiero a los socialistas, en los sindicatos, que tú vas a Torre Cárdenas y aquello no deja de haber en la planta baja un pasillo entero lleno
de un montón de salas, de un montón de oficinas, de sindicatos, que en vez de estar ocupados por alguna especialidad que hiciera falta, una ampliación, una mejora en los servicios, algo en la mejoría, hay un montón de zánganos allí que no pagan un palo al agua. Y entonces, claro, como tienen todos esos sindicatos, casi siempre, por el tema de la enfermería, celadores, etcétera, etcétera, creen que esa es la realidad de la calle. Y esa es una parte importante de la realidad de la sanidad en Almería. Y eso es un problema. No en Almería, en España en general. ¿Por qué? Pues porque lo que están haciendo es prácticamente bombardearte por dentro. ¿Tú sabes contra quién y contra qué está en huelga los médicos de este país? Contra el gobierno. Contra el gobierno por el decreto marco. Correcto. Pues es que no le sonríe nada. Porque cuando digas tu vida a mentir, al final te terminas quedando solo. Sí, pero piensa que es lo que te digo. Ellos tiran de eso. Y lo que no saben es que eso ahora mismo está totalmente desbancado. O sea, que es que esos sindicatos ahora mismo ya no es que sean residuales ni tengan ningún tipo de sentido el que existan. Pues habrá que decirle a esos sindicatos y a esas gentuzas, porque no se le puede decir de otra manera. No, que las cosas no se aprenden en un despacho, ni los sindicalistas, ni la tonta de Noemí Cruz, por el argumentario que le pasen. Yo la invito a ir a Níjar, y lo digo con razón de ser porque lo vi ayer, que como hay muchísimo inmigrante, muchísima demanda, están abriendo las consultas por la tarde. Ayer había 3 consultas en Níjar abiertas por la tarde, a las 5 de la tarde. Y se opera por la tarde perfectamente desde hace ya, por lo menos que yo tenga Entonces, constancia, que dejen de ver las cosas en los despachos, se cojan el coche y se vayan a Huercalovera, a Albós, a Olula, a Tabernas, a María, a Topares, a Níjar, a San José, a La Cañada, al Alqueán, a Gádor, a todo. Que se recorran un poco y dejen de llevarse un sueldo sin trabajar. Es que hace ya, y lo vengo repitiendo ya años, desde después de la pandemia, en la sanidad pública andaluza no solo se opera por las tardes en los quirófanos, es que a los médicos que antes hacían continuidad asistencial y no les pagaban, ahora se les pagan las horas. Las horas de guardia, que no son la continuidad asistencial, sino las guardias 24 horas y guardias 12 horas, esas se pagan ahora mucho más caras que antes. Y los médicos y enfermeros han experimentado varias subidas de sueldo por encima del IPC. Por eso ya no se van. Es que todo lo que dices es al revés. Ruperta, Montaño, dame un mensajito porque es que se cree Leo que solo vamos a hablar de sanidad hoy. Atención Almería, Superplus Cash and Carry, en el camino de la goleta el ahorro no descansa y tú tampoco deberías. Llegan los congelados La Sirena y no hablamos de 4 croquetas y ya está, hablamos de rebozados, pizzas, pastas, verduras, platos gourmet, postres y un sinfín de productos y, como no, los listísimos, esos platos que te salvan la comida cuando no te apetece ni pensar en tan solo unos minutos. Abres el congelador y ¡zas! Comida top, rápida, con calidad de verdad. Pásate por Superplus Cash and Carry, tu verdadero almacén del ahorro en Almería, y descubre la brutal variedad de congelados La Sirena. Avisamos, una vez que los pruebes no hay vuelta atrás. Superplus Cash and Carry, tu almacén del ahorro en Almería, con precios directos de fábrica y venta a particulares. Comienza a ahorrar con Superplus Cash and Carry. Pues espérate, porque mientras esto sucedía en la Diputación, uno de los tipos menos útiles que yo me he encontrado en mi vida en la política, Mateito Hernández, gravísimos problemas para atarse los cordones de los zapatos. Gravísimos problemas para llegar a mediodía sin hacerse popó encima. Se iba a la sede del PSOE y nos anunciaba que el gobierno, al loro, el gobierno de María Jesús Montero... ¿Dónde está? Va a hacer 20.000 viviendas para jóvenes en Andalucía. ¿A ti te suena el Ministerio de Vivienda? No. ¿No te suena? ¿Os suena alguno el Ministerio de Vivienda? Pertenece al gobierno de España, que es el que se supone que tiene que procurar la vivienda. Pues este tío dice que la va a hacer María Jesús Montero. Vamos a escucharlo primero. Le digo que ahora mismo el dato no lo tengo aquí en la provincia de Almería, pero le debo recordar que la construcción de vivienda es una política competente de la Junta de Andalucía. Lo que sí está haciendo el gobierno de España es transferir a las comunidades autónomas una ingente cantidad de recursos para la construcción de vivienda pública. Toda la vivienda que Moreno Bonilla lo único que hace es hacerse la foto. Ni siquiera pone el llavero que entrega. Está financiada en su inmensa mayoría con fondos del Estado y también municipales. Le he preguntado a Sergio Domínguez
que ¿cuántas viviendas ha hecho en estos 8 años el gobierno de su partido que tiene en su seno un ministerio de vivienda? La respuesta ha sido, ahora mismo no tengo el dato. No tienes el dato porque eres más torpe que un cerrojo, porque es muy sencillo. ¡Cero! ¡Cero! El dato lo tiene cualquiera. No es un problema, Leo, de sanidad. Es un problema de que salen a la calle y no dicen una verdad en todo el día. Se levantan por la mañana y cuando se han acostado no le ha dado tiempo a decir una verdad. Ya, es así. No, es así. Además que el problema es como Torrijos. ¡Oye, Torrijos! ¡Espera! Torrijos, el problema es lo que tú dices. Toda esta gente mayor, que es, y permíteme la expresión, electoralmente es un cáncer, pues porque sí, porque realmente, además son tan torpes que ellos prefieren votar a Vox que a votar al Partido Comunista. O sea, entre ellos. Y claro, y viene cualquiera, Mindundi de estos, de los que habla Víctor, les cuenta cualquier gilipollez y cualquier milonga que les sale por la boca sin ningún dato, sin nada, simplemente por decir, oye, os vamos a regalar un coche si ganamos las elecciones. Y ellos, ¿ves? Nos va a regalar un coche Montero si ganan las elecciones. Y se lo creen tal cual. Y es así, y ese es el problema, y ese es el nivel. Y hasta que eso no cambie, pues este país es muy difícil que avance. Montero dijo que no eran 20.000, sino 100.000 las viviendas que iba a construir en Andalucía. Se van acercando a las elecciones, hay que ir amoldando el dato hasta llegar a 0, Torrijos. No, pues ella hablaba de 100.000 y lo dijo hace un par de semanas o 3. No sé si fue en Málaga donde lo manifestó. Pero a mí hay una cuestión que vamos a ver, ¿qué van a decir estos señores? ¿Qué van a decir estos chicos y estas chicas del Partido Socialista con el presidente de gobierno que tenemos y con la política que está llevando a cabo? Pues es que cada vez que salen a hablar de algo, yo me imagino que tienen que salir asustados y preocupados. ¿Por qué? Pues porque ¿qué le decimos al personal? Yo me imagino que esta chica de la Diputación 2 o 3 días antes le preguntaría a alguien, oye, que tengo que ir al pleno, ¿qué digo? Decirme cosas. A ver, ¿qué es lo que le explico? Bueno, es que no tienen nada que decir. Y si tuviesen algo que decir es pedir perdón a la sociedad por la auténtica escabechina que están haciendo con nosotros, con los agricultores, con todo, con la gente joven que no tiene trabajo, que no tiene piso. Pero hombre, si Pedro Sánchez ya ha dicho en más de una ocasión, empezó hablando de 100.000, luego de 180.000 viviendas. Cada año ha ido subiendo el número de viviendas y no ha construido ninguna. Ahí ven usted, si es que no son capaces, tú dices de mentir, yo que creo que no son capaces de decir nada bueno de su propio partido, porque si no lo estarían diciendo y se estarían poniendo todas las flores habidas y por haber. Y como no tienen ni una que ponerse en la solapa, lo único que tienen que hacer es contar milongas del partido que está enfrente y de los gobiernos. Pero Torrijos, te voy a decir una cosa, lo peor de todo no es eso, sino que ya no hay empresas que quieran trabajar para el gobierno, y esa es la realidad, y cada vez menos. ¿Sabes por qué? Pues mira, te voy a explicar por qué. Había un montón de UTEs, de mantenimiento de carreteras, incluso del AVE, como hemos podido ver esos accidentes, ¿vale? Que no cobran. Que desde que está Sánchez no hay presupuesto, y si no hay presupuestos no cobran. Y hay empresas muy gordas de Almería que tienen problemas financieros por culpa del gobierno, porque han cogido unos contratos hace 10 años, hace 5 años, hace 4 años, y no cobran, y no les pagan. Y los bancos de eso no entienden. Y el problema de Sánchez es que no paga. Es un gobierno, aparte de corrupto, es un gobierno que no paga, no tiene ningún tipo de credibilidad. Y ya no hay nadie ¿quién va a hacer una vivienda pública? Nadie en absoluto, ningún promotor, ningún constructor en este país, nadie que tenga 2 dedos de frente, nadie. Porque no va a cobrar. Pero ¿cómo va a pagar si no hay una serie de presupuestos para tener esos gastos controlados? Bueno, esas empresas, o sea, lo que están haciendo muy fácil. Totalmente dejadez de sus funciones. No cobro, yo no mantengo la carretera. Claro. ¿Vale? Pero aparte o incluso la dejo, la UTE. Es así y está pasando. Y eso es una realidad. Y entonces eso va en detrimento total de todo el país entero. Y por supuestísimo no hablemos de hacer viviendas. ¿Qué viviendas va a hacer? Habría que decirle al señor ese Mateo, me parece que ha dicho que se llama Mateo. Mateito Hernández. Vale, pues al señor Mateito Hernández, mira, una inculta como yo le diría que lo único que le puede hacer los ayuntamientos y las comunidades autónomas es ceder el suelo, pero que una vez que tienen el suelo, la construcción de las viviendas pertenece al Ministerio de la Vivienda y está gobernado por los rojillos, así que vayan aprendiendo. Sí, pero cuando salga el PP o salga quien tenga que salir, me da igual quién sea, va a hacer frente a una deuda brutal de la morosidad que no va a poder hacer el PSOE. Pero que no va a poder hacer frente a esas opciones que pide el pueblo
que son necesarias porque no va a tener ningún respaldo económico, porque Claro. va a tener que salvar la ruina del país, el que sea. Sin duda alguna, el partido del gobierno lo que está haciendo es una política de tierra quemada. Y cuando llegue el centro derecha, y Dios quiera que sea lo más pronto posible, va a encontrar que, como tú bien dices, Rosa, no va a tener la capacidad y va a tener que ejercer una serie de recortes que luego, con unas grandes dosis de manipulación mediática, se van a convertir en un acicate, un ariete en contra de ese gobierno. Y bueno, la consabida movilización de las calles, que todos sabemos. Por eso es tan importante esta batalla ideológica que tenemos que dar aquí y poner blanco sobre negro. Y en la línea que decía Juan Torrijos, al final un partido en decadencia absoluta con un líder que es prácticamente el líder de una mafia, Un mafioso. un presunto delincuente, y bueno, podríamos seguir con los adjetivos. ¿Qué talento va a captar? ¿Qué grandes empresarios, qué grandes funcionarios, qué grandes profesionales, qué persona ahora mismo brillante en la sociedad española va a firmar por el Partido Socialista? Si es que es imposible. Entonces, claro, ¿quién se acerca al Partido Socialista? Chusma. Pues gente que no tiene, por ser suave, gente que no tiene ese talento. Vamos a dejar. Bien. Y esa gente, ¿qué capacidad intelectual tiene de enarbolar una oposición medianamente seria? Pues le pasan, eso no sé si la gente que nos está oyendo lo sabe, por la mañanita le mandan un correo, le dicen, nene o nena, tienes que decir esto, esto y esto. Pero si es que no sé si es verdad, es que no tengo datos. Da igual, tú lo repites mañana, tarde y noche, lo repites. Si quieres cobrar a final de mes, tienes que Correcto. decirlo. Si quieres comer, esto es lo que hay. Y como, claro, lógicamente, como no tienen talento para irse a otro sitio, ni tienen un puesto de trabajo en condiciones que le esté esperando, pues tragan y se tienen que ver en la humillación que estamos viendo, gente que se está tirando por el suelo, revolcándose de humillación por un plato de lentejas. Yo le rogaría un poco de dignidad y que abandonen esa mafia que es el Partido Socialista. Me gustaría, a mí puntualizo solamente una de las cosas que estamos comentando. Esto que le puede ocurrir al centro derecha, como estáis comentando, una vez que llegue al gobierno. Yo espero que llegue la derecha. Espero que llegue la derecha. PP o Vox o los dos juntos, pero la derecha. Bueno, es que llegue la derecha. Esto ya ocurrió. Acordaros de Rajoy y de Montoro. Cuando Rajoy llega, España estaba en la ruina. ¿Y qué fue lo que tuvo que hacer? Pues tomar una serie de medidas que al final lo único que fue fastidiar a la gente porque subió los impuestos, se tuvo que dedicarse a pagar las obras que no había pagado el Partido Socialista, Zapatero, que por cierto todavía no me explico por qué a Zapatero los pueblos del Levante almeriense no lo han declarado persona non grata cuando nos quitó el plan hidrológico nacional. Tenía que estar prohibido que este señor entrara a la provincia de Almería. Perdona, Torrijos, si mal no recuerdo yo, estás hablando del periodo de 2009-2010 y mira, aunque nos subieran los impuestos, y a mí me los subieron también, igual que a todo el mundo, aunque eso, por lo menos nos sacaron de la ruina que estaba España metida. Y la gente pudo empezar a vivir y a respirar. Eso es lo que tenemos que pensar. Le faltó terminar con todos los chiringuitos. No refiero mucho a la gente, pero vamos, que estoy de acuerdo con vosotros, que lo único que hace falta es que cuando llegue ese partido de derechas que gobierne bien. Pero ojo, que empiece gobernando, quitando todo el lastre que hay, todas las subvenciones, malditas subvenciones, que se está llevando toda la gente a vida y por haber, que se empiece a limpiar, de alguna manera como ha hecho Milei allí en Argentina, ¿no? Eso. Aquí se ha acabado con los gastos superfluos, aquí los coches no tal, aquí no hay ni un presidente. Torrijos, en este país está publicado esta semana, en este país, en España, con casi 50 millones de habitantes, del cual 10 ya no son españoles, otro dato. Pues en este país hay 3.700.000 personas que viven de la subvención, que no trabajan. Insoportable. O sea, no me refiero que tengan empleos públicos, en chiringuitos, en viveros de empresas, en un montón de rollos de nada. No. Que están en su casa cobrando una paga. 3.700.000 personas. Y creciendo. Te voy a decir una cosa, Leo. ¿Sabes quién se va a ir a su casa? No sé si cobrando paga o no. Todos los que estamos aquí. Montaño. Pensando en cambiar de coche, ahora es el momento. Con el plan Auto Más del gobierno, al comprar tu Cupra eléctrico o híbrido enchufable, puedes conseguir hasta 4.500 euros de ayudas directas aplicadas en el concesionario. Ven a tu concesionario Cupra y llévate tu próximo coche con descuento inmediato. Te esperamos en nuestro Cupra Garage de Huércal de Almería o Ejido. ¡Que nos vamos, Torrijos! Perdóname. Un abrazo. Perdóname, Torrijos, hijo, perdóname.
No, que me perdones, que es verdad que me he extendido. Venía hoy caliente como la cenicero de un bingo. ¿Qué vamos a hacer? Uno tiene sus días. Es que no puedo con la mentira. No me lo tengas en cuenta a la hora de mandarme tu próximo libro, ¿de acuerdo? Un abrazo. Cuídate, amigo. Hasta la próxima. Adiós, Rosa. Buen fin de semana. Igualmente. Que lo pases bien, el repullo. Igualmente, un abrazo. Cuídate mucho, Leo. Venga, a pasarlo bien el fin Nos vamos. Tenemos un poquito de sostenibilidad. 2 anuncios. Sostenibilidad y Carlos. Venga, adiós.